Buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar en este día con la lectura de la Biblia en los capítulos 5 y 6 del primer libro de Samuel. Y aquí quiero continuar la historia que nos habla acerca de la captura del arca por los filisteos. El versículo 1 del capítulo 5 comienza diciendo: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Es interesante que la palabra Ebenezer significa hasta aquí me ha ayudado Dios o hasta aquí me ayudó Jehová. Y entonces como que en esa ciudad, con ese significado simbólico de ese nombre, hasta allí Dios está con los israelitas y el arca es capturada por sus enemigos, por los filisteos. Los filisteos, si usted puede buscar en internet un mapa de donde estaban ubicados la región de los filisteos, ellos estaban en una franja de tierra al lado del mar Mediterráneo. Es decir, que era una ciudad costera. Y a donde llevaron el arca de Dios específicamente era en la ciudad de Asdod, a la orilla del mar. Sabemos que los filisteos eran politeístas, es decir, que ellos creían en muchos dioses. Y uno de esos muchos dioses era el dios Dagón. La palabra Dagón significa pez. Y este dios estaba representado por una estatua que tenía la mitad del cuerpo en forma de pez y la otra mitad en forma de hombre. Es como que nos imaginemos a una sirena, pero en masculino. La cola de pescado y del torso hacia arriba el cuerpo de un hombre. Entonces esta era la estatua que simbolizaba al dios pez o al dios Dagón. Y en el templo de este dios es a donde van a guardar o a colocar el arca de Dios y la ponen enfrente de esa estatua. Pero sucede algo curioso, usted lo puede leer detenidamente en el capítulo 5. Al día siguiente de que llevaron y guardaron el arca en el templo, cuando van los que cuidan el templo del dios Dagón, encuentran que la estatua está derribada boca abajo frente al arca. Bueno, pues en ese momento lo que hacen es que la levantan, la colocan de nuevo, se cayó, ¿verdad? Pero resulta que al día siguiente, nuevamente, la estatua está derribada boca abajo frente al arca de Dios, pero esta vez está decapitado y las dos manos están cortadas de la estatua. Entonces ellos se dan cuenta que del poder que tiene esa arca. Recordemos que ellos, al ser politeístas, pues ellos creían en los poderes de una estatua o de una cosa o de una representación, y en este caso pues el arca, ellos consideraban que el arca era como la representación del Dios de los israelitas. Así que por supuesto entienden el mensaje y se dan cuenta de que el Dios de Israel es el que le ha hecho esto al Dios de ellos. Además de eso, nos dice la Biblia que también todo el pueblo de Asdod fue llenado de tumores. Algunas versiones dice de que además de tumores, la ciudad fue invadida por una plaga de ratones. Entonces, ¿qué sucede? Llaman a los sacerdotes, hacen una reunión con todos los principales de los filisteos y deciden trasladar el arca. La sacan de la ciudad porque ya los habitantes pues tienen temor del Dios de Israel y de lo que está sucediendo. Así que trasladan el arca y se la llevan a otra ciudad, siempre de los filisteos, llamada Gat. Pero sucede lo mismo, ya estando en esa ciudad de Gat, también nuevamente los habitantes empiezan a padecer de enfermedades, les salen tumores en su cuerpo y además, repito, otras versiones bíblicas dicen que también la ciudad era invadida por plaga de ratones. Así que nuevamente los habitantes de esa ciudad de Gat dicen, no, llévense esa arca de aquí porque nos están matando. Y entonces se la llevan a otra ciudad, esta vez la ciudad se llama Ecrón. Y nuevamente la mano de Dios viene sobre ellos con juicio y los castiga con tumores. Mucha gente se muere de sus habitantes y repito, también algunas versiones de la Biblia dice que la ciudad era invadida con ratones. Así que toman una decisión. ¿Y cuál es esta decisión? Bueno, llaman a los sacerdotes, a sus adivinos y les preguntan qué podemos hacer porque nos está pasando esto y sabemos o creemos, en ese momento ellos todavía no estaban seguros, pero obviamente ellos creían que era por el Dios de Israel que los estaba castigando. Así que el consejo que les dan sus sacerdotes y sus adivinos es que trasladen el arca de regreso para los israelitas, pero
algo sí es importante señalar es que ellos también tienen el concepto de la expiación. Si usted ha venido leyendo la Biblia desde Génesis hasta acá, todos los videos, yo ya he explicado lo que es el concepto de la expiación. Es cuando alguien paga la culpa en lugar del otro, quitar la culpa. Es decir que así como Jesucristo, Él vino en expiación por nuestros pecados. Es decir, que Él tomó nuestras culpas y Él las llevó. Pues resulta que también los filisteos, siendo politeístas, ellos también manejan este concepto. Y ellos dicen, en el versículo 3 del capítulo 6, ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis porque no se apartó de vosotros su mano. ¿Y en qué forma pagaremos? Dicen ellos, ¿verdad? Bueno, pues la forma en que ellos iban a pagar por esta culpa, por este pecado de haber robado, de haber capturado el arca de Dios, es por medio de un regalo de oro. Ellos iban a enviar junto con el arca una caja llena de oro. Y lo curioso es que menciona aquí que el oro iba a ser enviado en forma de ratón y también en forma de los tumores que a ellos les salían en el cuerpo. Es decir, que ellos iban a tomar el oro y lo iban a moldear y le iban a dar la forma de ratones y también la forma de los tumores que a ellos les salían en el cuerpo. Por eso es que sí concuerda que algunas versiones de la Biblia menciona que las ciudades eran invadidas por una plaga de ratas. Entonces iban a enviar como regalo oro en forma, el oro iba a estar moldeado en forma de ratones y en forma de los tumores que eran lo que le aparecía a los habitantes en el cuerpo. Esta era la forma en que ellos iban a pagar su culpa, su pecado. Entonces vemos que el concepto de la expiación también era algo que ellos valoraban en ese tiempo, ellos también lo practicaban. Entonces, esta era la forma en que lo iban a hacer, pero hay otro dato curioso e interesante aquí que, mire, si uno lo lee así por encimita, pues uno lo puede dejar pasar, ¿no? Pero si usted lo lee con detenimiento, se va a dar cuenta de un detalle curioso, mire, que es una señal. Dice que la forma en que ellos iban a mandar el arca de regreso a los israelitas era que iban a poner el arca junto con la caja, con el oro de regalo, en una carreta. Iban a construir una carreta. Iban a tomar 2 vacas, pero estas vacas iban a ser vacas recién paridas. Y estas vacas también nunca habían sido usadas con yugo, nunca les habían puesto una carreta. ¿Pero por qué iban a hacer esto? Mire, porque dice la Biblia, usted lo puede leer detenidamente, les tomaron a sus crías y encerraron a sus crías y únicamente tomaron a las mamás, a las vacas, les pusieron el yugo, acomodaron la carreta, adentro de la carreta iba el arca con la caja de regalo con el oro. Y la señal era que si las vacas caminaban, avanzaban recto hasta llegar a la frontera y cruzar al territorio de los israelitas, esa iba a ser la señal de que en realidad era el Dios de Israel el que estaba enviando esta enfermedad y esta plaga a los filisteos. Porque hasta este momento ellos, por supuesto que lo presentían, pero no lo podían asegurar. Sin embargo, si las vacas recién paridas, dice que iban avanzando recto, no se desviaron ni a izquierda ni a derecha, iban mugiendo, o sea, iban bramando, estaban recién paridas y dejaron a sus crías. O sea, una vaca que tiene a su cría es como una madre que tiene a su hijo, no lo va a dejar abandonado. Entonces vemos que aquí las vacas obedecen y dejan a sus crías y no se desvían ni a un lado ni hacia el otro, sino que fueron exactamente guiadas como por Dios o por la mano de Dios hasta el territorio, hasta la frontera, hasta llegar con el territorio de los israelitas. Entonces dice que los príncipes de los filisteos iban viendo desde lejos a ver qué pasaba con las vacas, porque esa iba a ser la señal. Si en verdad las vacas caminaban hacia el lugar que correspondía, era que efectivamente era el Dios de Israel el que estaba causando este mal y esperaban que ya con este regalo que estaban enviando también de oro como expiación, que Dios pues les perdonara y les sanara. Y de hecho esto fue lo que sucedió. Las vacas efectivamente se fueron por el camino que guiaba hasta la primera ciudad que se encontraba en la frontera entre Israel y los filisteos. Y entonces ya ellos se acabó esta plaga y estos tumores que ellos estaban padeciendo.
Es importante también mencionar que los mismos sacerdotes, sus propios adivinos, les recomiendan a los de la directiva o a los principales, a los príncipes de los filisteos, que no endurezcan ellos también su corazón como hicieron en Egipto cuando Dios les mandó las plagas y ya hasta el final los hicieron que ellos mismos querían que se fueran los israelitas. Es decir, que les supieron aconsejar bien, y esto también nos deja saber que los filisteos efectivamente conocían perfectamente la historia del pueblo de Israel, conocían al Dios de Israel, sabían las maravillas que él había hecho desde Egipto hasta cómo los había libertado y llevado por el desierto hasta entrar en esta tierra prometida en la cual todavía se encontraban ubicados los filisteos, porque como vimos en el libro de Josué, no los expulsaron completamente, sino que dejaron un remanente de los cananeos, y este remanente son los filisteos. Entonces, esto está en el versículo 6 del capítulo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? ¿No los dejaron ir y se fueron? Y aquí es donde les aconsejan: haced pues ahora un carro nuevo, y les dan todas las instrucciones de cómo enviarlos con las vacas recién paridas. Entonces, es una historia bastante interesante que nos muestra cómo la mano de Dios se mueve en cualquier situación, y cómo hasta la misma gente impía, la misma gente pagana, politeísta, ellos mismos reconocen al Dios verdadero, pero pues obviamente están tan cegados en sus creencias, y esto sucede al día de hoy todavía, ¿no? Que a veces nosotros los cristianos sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, pero no tenemos la suficiente fe para creer que Él nos puede ayudar a solucionar nuestras situaciones. Y en el mundo, muchas veces gente que no es cristiana demuestra tener más fe que nosotros, porque conoce las historias bíblicas, conoce a nuestro Dios todopoderoso, aunque no le quiera reconocer, pero saben que es un Dios de poder. Así que la historia sobre el arca termina diciendo de que el arca fue recibida por los israelitas con gran alegría, pero mire que también termina con una historia trágica, porque vemos siempre en el capítulo 6, siempre, pero en los versículos 19 en adelante dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. Bet-Semes era la primera ciudad fronteriza que estaba donde llegaron las vacas con la carreta, con el arca y con la caja de regalo con oro. Entonces, pero aquí menciona esto como una tragedia, ¿no? Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Este fue el motivo por el cual murieron estos hombres. Porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Algunas versiones, otras versiones de la Biblia, como la del lenguaje, la Nueva Traducción Viviente, solamente dice que fueron 70 hombres. Esta, que es la Reina Valera, la que usamos normalmente, dice 50,070 hombres. Entonces aquí sería cuestión de traducción. Pudo haber sido 50,070 o pudo haber sido únicamente 70, pero como quiera es una gran cantidad de personas la que falleció, y entonces el pueblo pues ya no quiere tener el arca con ellos. Pero mire, aquí también hay otro misterio revelado, pues, porque si uno lo lee a primera vista, cuando uno es la primera vez que lee, hay cosas que uno no entiende, y lo digo por mí. Cuando yo leía la Biblia las primeras veces hay cosas que yo no entendía porque todavía no tenía la suficiente capacidad de analizar o de discernimiento, o quizá todavía no tenía el suficiente nivel espiritual para que el Espíritu Santo me revelara muchas cosas que ahora pues ya las entiendo porque ya he leído más y ya he estudiado un poco más. Y a mí me gusta detenerme en estos pasajes porque justo allí era donde yo muchas veces mi imaginación se iba demasiado lejos y no me detenía a meditar en la palabra. Porque si lo leemos a la ligera podemos decir: ay, pero el Señor tan malo, ¿por qué Dios tan malo mató a esta gente? Pero aquí nos está diciendo la razón. Dice que estas personas murieron, estos hombres,
del pueblo murieron porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Y tal vez uno pensara, ay, pero tan malo Dios solo porque miraron adentro. Cualquiera tiene curiosidad para ver qué es lo que hay adentro del arca de Dios. Recordemos que el arca de Dios era una caja de madera cubierta en oro. Pero es que no era tanto el cajón en sí, era lo que contenía. Y si recordará también en el libro desde Levítico, ya están las instrucciones que Dios le da a Moisés de cómo tenía que construir el arca y cómo únicamente había todo un ritual en el que solamente los levitas y específicamente el sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año a hacer la expiación por los pecados del pueblo. Entonces solamente él tenía acceso a entrar y a ver y a tocar, pues a estar en contacto con el arca de Dios o el arca del pacto, como se le conoce. ¿Y qué era lo que sucede o lo importante que había dentro de esa caja? Si usted recordará, dentro de ese cajón, dentro del arca de Dios, lo que estaba guardado eran las tablas de la ley, o sea, donde estaban los mandamientos que Dios le había dado a Moisés, esas tablas de piedra. También estaba guardado la vara de Aarón que reverdeció. Si usted recordará esta historia, creo que está en Números, en donde esta vara que había reverdecido era como para darle el lugar a Aarón como sacerdote cuando se habían rebelado contra él otras personas. También estaba guardado el maná que Dios le había dado al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, sabemos que el arca simbolizaba la presencia de Dios y lo que había dentro del arca era algo sagrado. Porque si usted se pone a imaginar y la palabra imaginación es una de las acepciones o una de las definiciones de la palabra meditar. Si usted se pone a imaginar lo que había dentro del arca, la atmósfera especial y divina que había dentro de esa caja, tenía que ser algo especial para que ese maná no se arruinara, para que ese pan o esas hojuelas, o como usted se las quiera imaginar, no se engusanaran. Si usted recuerda, cuando la gente recogía más de la porción diaria, se le engusanaba para el otro día, porque la gente tenía que recogerla día con día para confiar en la providencia de Dios. Sin embargo, este maná que estaba guardado dentro del arca, no se arruinaba, no se engusanaba. Y ya habían pasado años desde que esto pasó y todavía se conservaba ese maná dentro de esa caja. De la misma manera, la vara de Aarón que reverdeció también estaba dentro. Esa vara estaba dentro de esa caja guardada. Así que la atmósfera es como, yo me imagino hasta como un tipo de refrigeración o esos tubos de ensayo que usan los científicos. Era algo tan impermeable o tan sellado, tan especial, que es que era la presencia misma de Dios, que donde la presencia de Dios está no puede haber corrupción porque es un Dios santo. Entonces, por esta situación, es que el pueblo de Israel, estos hombres fallecieron, porque rompieron con estas reglas que había de que únicamente el sacerdote era el que se podía acercar al arca. Y si ellos se acercaron al arca, porque obviamente había que manipularla, menciona aquí que ellos descuartizaron las vacas y con la madera de la carreta hicieron sacrificios a Dios, y eso pues fue agradable a Dios. Pero el problema fue de que ellos, cuando manipularon el arca, no únicamente la movieron, la trasladaron del lugar hasta que llegaran los levitas, por supuesto, sino que ellos tuvieron curiosidad y destaparon el arca y vieron adentro de ella lo sagrado que había. Y como este es un misterio tan grande que solo nos lo podemos imaginar hasta este momento, y también el pueblo solo se lo podía imaginar porque el único que podía acceder era el sacerdote. Entonces, por esto mismo había que mantener ese secreto, eso oculto, eso misterioso que tenía o que tiene el arca de Dios. Y por esto esta gente falleció. No podían quedar con vida, sencillamente no podían, porque algo tan santo no podía ser tocado por personas impuras, por personas que quizás hasta desconocían esto, porque imagínense el grado de desconocimiento de la palabra que había en ese momento, de las reglas que había estipulado Dios para Moisés. Ellos quizá no conocían nada de esto. Esto significaba que ellos también, el grado de
depravación, degradación que había en cuanto al conocimiento del Dios verdadero del pueblo de Israel. Y por esto ellos fallecieron. Así que vemos que después de esto el arca fue mandada a traer. Y dice, aquí ya comienza en el capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es lamentable cómo el arca prácticamente quedó abandonada prácticamente por 20 años y mucho más. La historia de cómo fue moviéndose el arca del lugar es bien interesante. Yo en alguna ocasión, yo en mi iglesia yo llevé un estudio acerca de los diferentes lugares en donde el arca había sido trasladada hasta que finalmente David, cuando decide construirle un tabernáculo para el Señor, es cuando él va a rescatar el arca y fue llevada al tabernáculo todavía movible que existía, la carpa que tenía David, y ya después cuando Salomón construye el edificio, entonces ahí es llevada el arca. Entonces es interesante cómo fue moviéndose de lugares, de ciudades, el arca que representaba la presencia de Dios. Ya para terminar, hay una alabanza de júbilo, de alegría, que canta Juan Carlos Alvarado, un cantante cristiano muy reconocido. Y esta alabanza se llama Los enemigos de Jehová. Y en esta alabanza él hace mención justamente de este episodio, ¿no? En el cual Dios, Jehová, decapitó a Dagón y le cortó la cabeza y lo decapitó y le cortó las 2 manos y lo redujo a vanidad, dice esta alabanza, en donde nos cuenta que los enemigos de Dios son contados por vanidad porque tenemos un Dios todopoderoso, que todo, como dice, todopoderoso, es que todo lo puede, y ante Él todos los dioses son reducidos a vanidad, son nada. Entonces, sigamos leyendo la Biblia. Hay muchas historias interesantes, y no solamente interesantes, nos dejan siempre una enseñanza espiritual. Nos vemos en el siguiente video, en donde vamos a continuar a partir del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Que tengan muy buen día y que Dios les bendiga.